¿Qué onda, Rosita Lista? ¿Cómo están? El día de hoy quería también compartirles por ahí una reflexión muy rápida de un tema, ¿no? Que pues se discute muy comúnmente en redes sociales, yo creo que ahorita, ¿no? Que es el tema del capitalismo, ¿no? Contra el comunismo. Específicamente, porque otra vez, socialismo, comunismo son definiciones distintas. Por ahí, si les interesa meterse más a profundidad, bueno, ya habíamos hecho un episodio en donde explicábamos ambas definiciones, pero siempre hay como esta noción o esta discusión en donde si alguien es anticapitalista, se supone o se asume que esa persona entonces forzosamente tiene que ser comunista. Es decir, pareciera que uno es el opuesto del otro, ¿no? Entonces, si tú estás en contra del capitalismo, tienes que estar a favor del comunismo. Y si estás en contra del comunismo, tienes que estar a favor del capitalismo. Y se hace como de forma muy típica, pues esta falsa dicotomía de estos dos binarios que realmente no tienen esa relación, vamos a decir, totalmente opuesta. ¿Por qué? Porque obviamente en el tema comunismo hay una serie de complejidades, tanto económicas como políticas, que hace que se distinga del capitalismo de ciertas condiciones, pero no es totalmente, vamos a decir, opuesto a él, de entrada. Segundo, también el encontrar o el tratar de siempre enfrentar estas dos definiciones nos hace caer, yo creo que erróneamente, en la idea de que esos son los únicos dos tipos de sistemas políticos y económicos que podemos pensar. Es decir, si no es capitalismo es comunismo y si no es comunismo es capitalismo. Y yo creo que hay ahí una serie de alternativas y complejidades que simplemente porque tal vez no tienen un ismo con el que las cuales las podemos definir, pues se ven olvidadas, ¿no? Entonces nos vemos forzados a tomar o todo el canon de lo que implica el capitalismo o todos los presupuestos otra vez políticos, ideológicos, económicos, filosóficos de lo que implica el comunismo. Lo cual obviamente pues no nos da mucha oportunidad de realmente maniobrar. Además de que esta discusión, ¿no? De si el capitalismo es mejor que el comunismo, si el capitalismo ha matado más gente que el comunismo, o el comunismo ha matado más gente que el capitalismo, o toda esta serie de discusiones bastante triviales, ¿no? Que se dan en redes sociales, pues realmente ofuscan u oscurecen o ocultan mucho de lo que realmente hay detrás de las problemáticas de cada uno de los sistemas. Y yo creo que ya deberíamos estar ahorita en una etapa en la que pudiéramos ver de forma crítica cada uno de estos sistemas. Tanto si estamos a favor como estamos en contra, como si realmente queremos plantear o tenemos el objetivo de intentar buscar pues una solución distinta, vamos a decir, a la forma en la que ahorita hacemos las cosas. Entonces, eso implica, ¿no? Entender tanto, por ejemplo, la historia del capitalismo, de dónde surge, cómo se consolida, cómo muta por ahí en los 70s, 80s al tema neoliberal, y otra vez, dentro del capitalismo tardío en el que estamos, si lo podemos ver como una sola estructura, es decir, es que todos los problemas son por el capitalismo, pero dentro de esa estructura, obviamente hay una serie de estructuras, vamos a decir, suscritas a esa parte, y cada una tiene su serie de problemáticas y cada una entonces tendría que tener su serie de soluciones. Al mismo tiempo, ¿no? Si vemos al comunismo, tenemos que entenderlo tanto ideológicamente, filosóficamente, en su contexto histórico, cuando se ha intentado plantear, ¿no? Cuáles han sido los éxitos, cuáles han sido los fracasos, eh, las típicas comparativas que hay con todo el tema libertario, de anarquismo, socialismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y discutir en ese sentido las complejidades también que tiene, pues otra vez, todo la carga, el bagaje teórico práctico, ¿no? De ese ismo. Entonces, ¿es el comunismo la única respuesta al capitalismo? Posiblemente no. ¿Son totalmente opuestos? También posiblemente no. Uno o el otro es mejor, depende otra vez de qué problemática estemos viendo. Eso no significa, ¿no? Que no seamos críticos de ninguno de los dos. Al contrario, es precisamente la recomendación de este video que seamos muy específicos, muy precisos en qué es lo que estamos criticando, ¿no? De cada uno de estos sistemas, y en ese sentido qué es lo que podemos contrastar o comparar, y no simplemente mostrar ese tema como si fuera blanco y negro y que tiene que ser uno en vez del otro, ¿no? De entrada, y ya para cerrar este video, yo creo que algo que tienen los dos en común
es que ambos son impulsos utópicos. Es decir, tanto el capitalismo en su teoría, ¿no?, de la cual en muchas cosas no estoy de acuerdo y no creo que sea posible, como el comunismo en su teoría, que de igual forma hay cosas que yo creo que no son factibles o viables, ambos presuponen ciertas nociones, ciertas estructuras ideales que permitirían que cada uno de sus sistemas nos llevara a cierto tipo de utopía. La utopía comunista y la utopía capitalista tal vez no sean diferentes, perdón, no sean iguales, más bien, pero es claro que en ambos sistemas o presupuestos ideológicos hay un impulso hacia esa utopía. Y de ahí podríamos también elaborar una serie de discusiones en donde incluso podríamos decir que tal vez la utopía capitalista se ha alcanzado y en ese presupuesto empezar a criticar esa noción, pero bueno, ese es otro tipo de discusiones, ¿no? Entonces, no son contrarios, no son totalmente opuestos, no es uno por el otro, no es blanco y negro, y si queremos tener realmente una discusión de dónde ha fallado el capitalismo y dónde ha fallado el comunismo, se puede tener, pero hay que hacerlo de forma honesta, de forma muy concreta y precisando otra vez cuáles son los elementos que estamos tratando de pues desmenuzar, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Para los que nos ven por primera vez, les recuerdo, ahí está el botoncito de suscripción para que los que nos siguen en YouTube, y también acá de este lado estamos también pues en las distintas redes sociales donde nos pueden poner ahí en contacto. El podcast siendo nuestro principal contenido, pues ahí en Spotify o aquí mismo en YouTube, ¿no? En fin, nos vemos, raza anilista.